In principio erat verbum, et verbum era apud Deum. En el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios, y por medio de ella fueron creadas todas las cosas. Esa palabra es Cristo, es el Verbo del Padre, su Hijo unigénito, por quien fueron hechas todas las cosas. Esa palabra que se hizo carne, et verbum caro factum es, y habitó entre nosotros. Esa palabra que nos habló con palabras humanas, con nuestro propio lenguaje, para que nosotros le entendiésemos. Es la misma palabra que en el Antiguo Testamento se manifestaba entre relámpagos y truenos, y que el mismo pueblo de Israel, atemorizado, decía no querer escuchar que le enviase un profeta, pues este es Cristo nuestro Señor, cuya enseñanza es asombro y admiración para aquellos que le escuchaban, como acabamos de ver en el Evangelio. Todos los que presenciaban la enseñanza de Jesús quedaban admirados de su autoridad. No enseña teorías, no enseña, vamos a decir, interpretaciones, sino que enseña con autoridad la verdad acerca del misterio de Dios, acerca del misterio de la persona humana, del hombre y de la mujer, acerca del misterio de la salvación. Es esa misma palabra que, haciéndose carne, balbucea como un niño pequeño en el pesebre de Belén, y es la misma palabra que en el Calvario enmudece, queda sin palabra alguna, pero pronunciando así la palabra más elocuente, pues la cruz es el testimonio de su amor, de su locura de amor por cada uno de nosotros. Pero para escuchar esa palabra necesitamos no tener el corazón endurecido, como recitábamos en el Salmo. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, pues siempre nuestra propia soberbia nos puede llevar a no querer escuchar a aquel que es la palabra de vida, aquel que es el Verbo eterno, aquel que tiene el poder para salvarnos. En estos días hablaba con una persona que ha sufrido un proceso de conversión. Los golpes de la vida le han hecho volver a la Iglesia y se siente profundamente feliz porque dice, en medio de esta prueba tremenda que estoy viviendo, he encontrado en Dios mi salvación. Y Padre, me decía, no es que en la vida pasada tuviese yo grandes pecados. Tenía una vida bastante ordenada, coherente, bastante éticamente alabable, laudable, pero tenía un gran pecado, y mi pecado era la soberbia, el creer que no necesitaba a Dios para nada, el creerme el Dios de mi propia vida. En definitiva, es la tentación de siempre desde el paraíso, aquella tentación de la serpiente a nuestros primeros padres. Si desobedecéis y coméis ese fruto, seréis como dioses. Esa soberbia que nos impide la humildad para conocer, para escuchar, para cumplir la palabra de Cristo. Por eso es algo que hemos de pedir al Señor con toda humildad. Humildad para poder escucharle. Blandura de corazón, docilidad de corazón, para poder aceptar lo que Cristo nos tiene que decir. Palabras de Cristo que tenemos en el Evangelio, y por eso esa costumbre tan cotidiana y tan laudable de que cojamos el Evangelio de cada día, lo leamos en la fe y lo meditemos y nos preguntemos ¿qué me quiere decir hoy el Señor? Y a veces el Señor nos dirá palabras de aliento y consuelo en medio de nuestras penas, de nuestras tribulaciones. Otras veces el Señor iluminará nuestro entendimiento y nos dirá sigue por este camino, y tendremos así la solución a los problemas o dificultades que se nos presentan. Otras veces esa palabra de Cristo nos mostrará una verdad que iluminará nuestra vida y le dará motivos para la entrega, motivos para el amor. Pero también es una palabra que a veces nos denuncia, es una palabra que a veces señala nuestras incoherencias, nuestros pecados, nuestros errores. Y con la misma docilidad con que escuchamos las palabras de consuelo, de aliento, hemos de escuchar las palabras que Jesús nos dirige para corregirnos, para enmendarnos, para convertirnos.
En definitiva, utilizando la expresión del apóstol San Pablo en la epístola, para no andar con el corazón dividido, sino buscando agradar a Dios en todas las cosas. La palabra de Cristo, palabra de autoridad. La semana pasada, el domingo pasado, escuchábamos esa llamada de Cristo a la conversión y esa concreción de la conversión en aquellos pescadores que, dejándolo todo, siguieron al Señor para convertirse en pescadores de hombres. No deja de asombrarme cada vez que leo ese Evangelio, preguntarme qué tendría la presencia del Señor, qué majestad, qué autoridad en su palabra, para que aquellos hombres rudos de trabajo del mar dejasen toda su vida por seguirle, con simplemente haberles dicho Cristo: ven y sígueme. Y no dejo de admirarme de la dureza de mi corazón cuando tantas veces escucho las palabras de Cristo y no me quiero convertir. Palabra de Cristo que tiene poder para vencer al maligno. Aparece en el Evangelio de hoy también esa palabra de Cristo pronunciada contra ese espíritu inmundo, contra el demonio, contra Satanás. Y hasta los mismos demonios obedecen al Señor, salen de ese alma que han poseído. Demonio que no es un invento para meter miedo a nadie, sino demonio que forma parte de la doctrina católica, de las verdades de la fe, pues Satanás, junto con los ángeles rebeldes, rechazaron a Dios y manifestaron su deseo de no servirle. Satanás y sus ángeles que buscan perder a los hombres, sumar a su rebelión a la humanidad. Satanás y sus ángeles que obran mediante la tentación son enemigos de nuestra alma, como aprendíamos de niños en el catecismo. ¿Cuáles son los enemigos del alma? Los enemigos del alma son tres: mundo, demonio y carne. El demonio actúa, el demonio trabaja, el demonio está al acecho. El mismo apóstol San Pedro nos dirá: hermanos, vigilad, estad atentos, porque el demonio, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Por eso hemos de prevenirnos contra la acción del maligno, y por eso la Iglesia nos exhorta a estar en gracia de Dios, a no vivir en pecado, porque cuando estamos en pecado nos ponemos bajo el dominio de Satanás. Cuando nuestra alma está en pecado mortal, en definitiva estamos diciendo como Satanás a Dios: non servian, y nos ponemos a disposición del maligno. Por eso la Iglesia siempre nos ha exhortado a la confesión y, lógicamente, rápidamente, cuando pecamos, si tenemos la desgracia de pecar mortalmente, confesarnos lo antes posible para librarnos de la influencia del maligno, como así la protección de la oración, de los sacramentos, de los sacramentales. Dice San Juan Crisóstomo que cuando comulgamos somos como leones en contra del maligno, porque tenemos la fuerza no humana, sino la fuerza de todo un Dios que viene a nosotros para darnos esa fortaleza. En definitiva, mis queridos hermanos, pidamos al Señor esa humildad para escuchar su palabra, para convertirnos cada día a Él, sin tener miedo, porque la palabra de Cristo es fuerza para nosotros y es al mismo tiempo alimento, consuelo, fortaleza en medio de la lucha y la travesía por este mundo.